En nuestros días, muchos de nuestros países viven conmocionados por las terribles publicaciones políticas y el comportamiento moral de muchos de nuestros dirigentes. Pero la Biblia hoy nos presentará una gran publicación política, la historia de un etíope, de un funcionario del gobierno de Etiopía, que ha venido a realizar una adoración verdadera a Jerusalén. Pero adicional a esto, se ha encontrado con la salvación de nuestro Señor Jesucristo y con el conocimiento de Dios. Este debería ser la actitud de todos nosotros como creyentes: rogar para que cada funcionario de la política pueda venir al conocimiento del verdadero Salvador. Damos gracias, querido amigo, querida hermana, hermano, que nos acompaña en esta reflexión bíblica, y tendremos como título una gran publicación política. Abra su Biblia conmigo en Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Vamos a avanzar hasta el versículo 31. Dice la palabra del Señor allí en Hechos, capítulo 8, versículo 26, que nos está hablando de Felipe, de lo que él estaba haciendo en Samaria, de cómo ellos habían regresado a Jerusalén, los apóstoles, los hermanos allí, después de una gran predicación en Samaria, y ahora nos vuelve a hablar la Biblia acerca de Felipe, y nos dice así, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Bueno, lo primero que nos dice es que él le fue indicado por un ángel, le fue indicado a Felipe que fuera por un camino. El camino es explícito, es un camino geográfico real del tiempo, y es de Jerusalén a Gaza. Nos deja ver la escritura que también era desierto. Bueno, ¿qué pasa allí? En medio de ese camino, entonces él se levantó y fue. Felipe es obediente a la voz de este ángel, y sucedió que un etíope, nos dice la escritura, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Bueno, nos dan muchas características claras de este hombre. Bueno, primero que todo era un funcionario. Era un hombre que tenía un alto rango en el gobierno ¿de qué país? De Etiopía. Bueno, ¿y este era funcionario de quién? De Candace, madre reina de los etíopes. Se consideraba que el monarca etíope era el hijo del sol. Entonces era demasiado elevado para ejercer cargos y funciones administrativas. Entonces estas funciones administrativas eran delegadas a funcionarios de máxima confianza. Muchísima confianza era este varón, y este hombre tenía un rango elevado para la administración de Etiopía. Por lo que nos dice el texto, dice que estaba sobre todos sus tesoros. Sí, estaba sobre todos sus tesoros, y esto era algo así como un ministro de finanzas. Era algo así como un ministro de Hacienda, un ministro del Interior, un hombre con un alto cargo. Pero también nos dice que era un eunuco, un hombre castrado, porque tenía que ver con la reina Candace. Esto, digamos que no era su nombre propio, Candace, sino que al revés, era un nombre establecido para la madre reina allí en Etiopía. Entonces nos dice que este hombre era un eunuco, un hombre castrado también. Y entonces vamos a ver qué él estaba haciendo. Había venido a Jerusalén para adorar, pero ya descendía de Jerusalén a Gaza. Ya regresaba
a su lugar, ya regresaba a Etiopía, ese país que quedaba al sur de Egipto. Entonces, mira lo que vemos, que dice el Señor a Felipe, dice el Santo Espíritu a Felipe, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro, acércate y júntate al carro, acércate para estar cerca de este funcionario, acércate para estar cerca de este varón, acérquese para que pueda escuchar lo que él está leyendo. Mira el versículo 30, Felipe es obediente al ángel, Felipe es obediente al Espíritu, y él se acerca, dice el versículo 30, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Bueno, este hombre se acerca, es obediente y hace una pregunta a este varón, a este funcionario, a este importante administrador, a este importante personaje, algo así como un ministro, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No le está preguntando si está entendiendo el idioma, no le está preguntando si está entendiendo las palabras que se leen allí, no, le está preguntando es, ¿hayas sentido a lo que estás leyendo? ¿Comprendes lo que estás leyendo? Y bueno, querido hermano y amigo, en esto tenemos que hacer una pausa y una pequeña aplicación, porque definitivamente muchos, pero muchos de nosotros tenemos que llegar al texto de la Escritura, vamos leyéndolo, vamos entendiendo un poco lo que dice la palabra, pero muchos otros no, muchos otros dicen, yo abro la Biblia y no entiendo, yo abro la Biblia y no comprendo lo que estoy leyendo. Querido hermano y amigo, quiero decirte que si tú no has venido a los pies de Cristo, jamás podrás entender lo que la Escritura está diciendo. Pero adicional a esto, quiero decirte que si ya estamos en Cristo, nosotros tenemos la posibilidad de aprender cada día un poco de lo que el Señor nos tiene preparados allí en su palabra. Bueno, la pregunta del etíope es la siguiente, versículo 31. ¿Y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Hagamos una pausa aquí. Él dice y reconoce que necesita la ayuda de alguien que se la interprete. Y vamos a presentar dos verdades bíblicas que van de la mano. Una es que ninguna profecía es de interpretación privada. Toda la Escritura está para que usted y yo podamos observar lo que ella dice. Entonces, no puede decirte una persona que es la que interpreta el texto, que diga, yo la interpreto porque Dios me la revela y porque yo tengo la única interpretación y porque yo soy el súper ungido o el súper personaje que puede interpretarla. Esto es algo totalmente falso. La publicación, la interpretación de la Escritura es pública para todos los hijos de Dios. Pero hay otra verdad grande, es que Dios dio dones a los hombres. Dios dio dones de pastor, dones de pastor maestro, don de maestro, y también Él da don de evangelista. Y el Señor ha entregado este importante ministerio de la predicación, de la enseñanza a sus hijos. Entonces hay varones de Dios a los cuales también usted y yo haríamos muy bien si le escuchamos. Entonces pasa algo allí, y es que él pregunta y reconoce que necesita a alguien que la interprete y a alguien que le enseñe. Usted y yo también deberíamos estar una y otra vez reconociendo que necesitamos a los maestros del seminario, que necesitamos a nuestros pastores, que necesitamos al maestro de escuela dominical, que necesitamos del ministerio y del ejercicio de este don para aprender más de la palabra de Dios. Necesitamos a sus buenos comentaristas, necesitamos a el diseño de Dios que ha permitido con ese don de maestro y el ejercicio de la enseñanza bíblica. Vamos adelante. Dice también el texto, y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Que subiese y se sentase con él.
el magnate de Etiopía, está de esta manera eliminando, sí, eliminando las diferencias. Muchas diferencias habían. Una pues era un magnate de Etiopía, pero este varón carecía del sentido bíblico de la escritura. Así es de que hay un varón que por la gracia del Señor le puede dar el sentido bíblico a la interpretación correcta de la escritura. Por otra parte, este hombre era un eunuco, recuérdalo, y no podía acceder al patio. No podía pasar más allá del patio de los gentiles en el templo. Había venido a adorar, pero su adoración estaba limitada. En el judaísmo nunca podría involucrarse ni siquiera como prosélito y no podía pasar de ese patio. Esteban, por el contrario, no era un magnate, era un sencillo judío y había sido objeto de la gracia salvífica, había sido objeto de la salvación en Cristo Jesús, pero además él tenía acceso no al lugar donde entraban los judíos a adorar, tenía acceso al mismísimo trono de Dios por la gracia y por la fe en la persona de Jesucristo. Usted y yo ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Querido hermano y amigo, por lógica humana, este hombre, funcionario de la reina Candace, no tenía derecho ni a alguna promesa de Israel. No tenía derecho, pero por la gracia de Dios va a llegar al evangelio de la salvación. Aquí vamos a ver una ruptura en el sistema legalista judío y una ruptura en el sistema del mundo, diciendo que quizá un funcionario no pueda sentarse al lado de un humilde judío. Bueno, por supuesto la iglesia está separada del judaísmo. Por supuesto la iglesia está totalmente aparte del sistema legal judío. Felipe fue invitado a subir al carro. Mira, dice, le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿A qué? Ayudarle a entender la lectura. Con toda seguridad aprendió Felipe que Dios gozaba de todas estas nuevas uniones. Su propósito y el mío, no lo dude, querido hermano, es compartir la fe, es obedecer a Dios, es tomar asiento al lado de ese que necesita el evangelio, es tomar nuestra vida para ayudar a otros a permitir que el evangelio sea entendido, sea comprendido. Y por supuesto, el hombre estaba dispuesto a darle sentido a lo que la Biblia decía acerca de su vida. A manera de aplicación también, querido hermano, ore por estos funcionarios, ore por todos los gobiernos, ore por sus presidentes, ore por sus primeros ministros, ore por cada funcionario que está ejerciendo el gobierno, porque quizá alguno, como este etíope, venga a los pies del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por su vida y por supuesto continuaremos, por lo menos en 2 reflexiones más, hablando de este hombre, de este funcionario. Una gran publicación política ahí en medio de estos textos. Buen día y bendiciones.